Palabra del día del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Pidiendo al Dios de la vida que este día esté cargado de su luz, que ilumine cada paso en tu vida, que el Señor disperse toda tiniebla, toda oscuridad, que hoy brille la luz del Espíritu en tu corazón y en el corazón de las personas que tanto amas. En el lenguaje evangélico, la semilla es símbolo de la palabra de Dios, cuya fecundidad recuerda esta parábola. Como la humilde semilla se desarrolla en la tierra, así la palabra actúa con el poder de Dios en el corazón de quien la escucha. En el Evangelio de hoy, Jesús quiere explicar el modo de actuar de Dios a sus discípulos, que tras un momento de entusiasmo inicial en torno a Jesús, ven el enfriamiento de muchos ante las crecientes dificultades. ¿No es extraño o no? Aquí Jesús quiere animar a los discípulos, preocupados por el hecho de que su pequeña comunidad no crece. Incluso hoy en día hay muchas razones que nos pueden desanimar. A nivel personal nos parece que siempre nos detenemos una y otra vez. A nuestro alrededor el mundo parece fascinar más, el mal a veces parece ser más fuerte, las personas a nuestro lado parecen no cambiar nunca, nuestros pecados, entonces a menudo impiden la difusión del Evangelio. Y tantas veces nos dejamos llevar por el desánimo. El cristiano a menudo no tiene confianza en el poder del Evangelio y se vuelve muchas veces pesimista, discutidor y quejumbroso. Intentan entonces alienarse con aquellos que parecen destinados a la victoria, como el dinero o el poder, o se desanima y trata de trasseguir, reduciéndose a una masa blanda y no conservando la semilla del Evangelio y no siendo como la sal que da sabor, como la luz que brilla. Y así como lo decía un escritor, consumido hasta los huesos por la desconfianza, el cristianismo ha dejado de ser fuente de asombro y de escándalo, en el buen sentido de la palabra, de desencadenante de virtudes y de fertilizador de inteligencias. Creo que hoy Jesús nos anima, diciéndonos que el reino de Dios es como una semilla arrojada a la tierra por un hombre. Esta siembra aparentemente insignificante tiene una vitalidad que escapa al propio agricultor y aunque sea imperceptiblemente, crece gradualmente. Es decir,
Una vez sembrado en el corazón humano mediante el anuncio y el testimonio de la vida, aunque sea imperceptiblemente, el reino de Dios crece por sí mismo. Esto no quiere decir que no se deba colaborar con la gracia, pero resalta el poder de Dios que obra en las cosas pequeñas y en la sazón. Esto es liberador. Muchas veces sufrimos porque pensamos que todo depende, sobre todo, de nosotros. En cambio, ante todo es Dios quien obra. Es una maravilla que es tan grande y hermoso como el crecimiento de las plantas o el crecimiento de un bebé en el útero de su madre. Ese momento es grande y hermoso. Y cuando algo viene de Dios, y aquí estamos en la segunda semejanza, la pequeña semilla se convierte en un gran árbol donde se refugian los pájaros. Es decir, las cosas de Dios parten de lo pequeño. Quizás al principio hasta parece humanamente despreciables, pero luego con el tiempo se hacen grandes y benefician a muchas almas. Dios parte siempre de los pequeños. Miremos su acción en la historia. Para empezar a darse a conocer, ha elegido a los más pequeños de los pueblos. Para darse a conocer por completo, se hizo pequeño un niño que luego se convirtió en un simple carpintero en el más recóndito de los pueblos de Palestina. Cuando comenzó a predicar, llamó a su alrededor a pescadores y pecadores, convirtiéndolos en el fundamento de su iglesia. Y hoy esa semilla se ha esparcido por el mundo y así sigue haciéndolo en nuestra historia, ya sea de conversión o de llamada especial en la vida consagrada. Dios no entra de golpe, sino de puntillas y crece. Sí, cuando algo viene de Él, crece con el tiempo, crece con nuestro crecimiento y nos cambia gradualmente, a veces de manera inexplicable. Solo hace falta confianza y paciencia para que crezca. Como iglesia, no debemos dejarnos deslumbrar por las luces del mundo. La verdadera fuerza está en la pequeñez. Nunca se deje llevar por el pesimismo ni piensen en función de los números y el rendimiento, incluso en el aparente fracaso. El Evangelio obra, transforma, cambia. Hoy Jesús nos dice: no os preocupéis, se está produciendo el crecimiento de mi reino de amor, pero siempre comienza pequeño y sucede de manera silenciosa y oculta. ¿Piensas en evangelizar, en testimoniar? Seré yo quien lo haga crecer. No nos debe preocupar el poder, el prestigio, la visibilidad, sino la coherencia y la cercanía al Evangelio. Por ejemplo, y es muy a menudo, la primera pregunta que muchos hacen cuando llegan a una comunidad es ¿cuántos son? Pero no es el número lo que importa. O en un supuesto lugar de apariciones, cientos de personas acuden a él, pero esto no es señal de que realmente haya algo allí. Será la iglesia la que lo instaure. A veces nosotros en las parroquias, como en la vida, evaluamos las cosas con el criterio humano de la apariencia, la grandeza, el esplendor, considerando bueno algo vistoso, a lo grande, que involucra grandes números. Pero no se dice que sea evangélicamente fructífero. El Señor nos pide autenticidad, no ostentación. Esta parábola no quiere asegurarnos que el reino de Dios pronto será grande, pero nos invita a un nuevo criterio para evaluar las cosas. Jesús invita a los suyos y cada uno de nosotros no confiar en la realidad visible, sino saber ir más allá para ver la realidad misteriosa del reino que crece y ofrece sus orientaciones a los hombres, aunque no se den cuenta. ¿Cuántas personas cambian sin darse cuentas? ¿Cuántas semillas de bien crecen aquí y allá, casi imperceptiblemente? Estamos en las manos hábiles de Dios, que obra en nosotros sin darnos cuenta a veces. Esto nos libera de una especie de ansiedad, de desempeño que nos hace a menudo preocuparnos también por cosas
creo que esta es la razón por la que el Papa Francisco no se avergonzó de decir aquella vez que todos los días toma al menos 1 hora de adoración frente al Santísimo y que de vez en cuando se duerme. La suya no es una invitación a dormir durante la oración, sino a crecer, que lo que sucede en ese momento es aún mayor que nuestro cansancio, y por eso siempre vale la pena orar sin pensar demasiado en nuestro desempeño. Mis queridos hermanos y hermanas, que la semilla de la palabra de Dios crezca en ti, te ayude, te dé la fuerza para que en ti se acobijen todos aquellos quienes lo necesitan. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día.